tengo nada que ver con lo del libro, yo. Lo que sí es que le faltó irse un poquito más para atrás a Luis. Cuando competimos internamente, yo lo invité a que formara parte de la planilla y dice, no, yo estoy muy ocupado, yo no puedo andar en cosas. Sí participaba en el partido y todo, pero bueno, le digo, de suplente de presidente municipal. Luis era mi suplente como presidente municipal. Pero no quiero trabajar en el gobierno, Luis. No quiero trabajar en el gobierno. Le dije, bueno, pero pues se veía que alguien estaba a lo mejor demasiado joven para ser presidente municipal, le parecía que trajera a alguien que un poquito más maduro que yo. Y eso, pues de alguna manera ya ayudó mucho en la campaña. Les puedo platicar miles de anécdotas de cosas que hicimos Luis y yo juntos, yo creo que muy innovadoras, muy creativas, haciendo que el dinero rindiera en una campaña y haciendo muchas cosas que yo creo que nadie había hecho en su momento. Y eso, bueno, pues nos acercó mucho y pues llegamos a la elección, ganamos, ya saben todo lo demás. Llega uno a presidente municipal y no quiere trabajar en el gobierno. No quiere trabajar en el gobierno. Y nosotros llegamos y yo me acuerdo que el primer mes o la primera semana que tuve de presidente municipal me senté en la silla y dije, pues eso está muy fácil, todo camina solito, todo está bien. Y al mes nos caen las peores lluvias que le han caído. Y entonces sí fue como dije, ay, ahora sí, se puso bueno esto. Y si ustedes recuerdan, mucha gente, sobre todo en esta zona de por aquí, hubo muertos. En algunas zonas hubo como 35 muertos, como 5,000 desplazados de sus casas. Y fue un problema serio. Entonces le hablé a Luis y le dije, pues necesito que me ayudes, porque no necesitamos funcionarios, necesitamos gente, porque con mucho respeto a los que tenían mucho tiempo trabajando en el gobierno municipal, pues decían, pues está lloviendo, pues no hay trabajo, ¿no? Y decían, pues no se presentaban, entonces estaba muy difícil llegar al trabajo y pues no se presentaban, entonces tuvimos que convocar a mucha gente, a un mundo de gente. Y al que le pedí que me ayudara fue a Luis Bustamante. Y él ayudó sin ser funcionario, sin tener un sueldo, sin tener nada, a organizar el esfuerzo de levantar a Tijuana, que incluía rescatar a personas que estaban en peligro en sus casas, sacarlas, llevarlas, generar albergues. Hicimos albergues en todos lados. Yo me acuerdo que cuando fui a México una vez me di cuenta que después de muchos años de los temblores del 85 todavía había damnificados en todos lados en la Ciudad de México, porque seguían apareciendo, llegaban a damnificados nuevos, ¿no? De todos los estados, yo creo, y les daban algo. Lo primero que se me ocurrió a mí es credencializarlos a todos los damnificados. Fue la única manera que pudimos acabar con ese problema, porque entonces entrar y salir de un albergue era un asunto súper controlado, que no alguien de mala fe iba a aprovecharse de eso. Todo eso lo hicimos con Luis, y bueno, ya pasó lo que ustedes conocen y lo que sucedió después. Quitamos el lodo, levantamos, llevamos a mucha gente a Valle Verde ya, que no tenían casas, les pusimos carpas, es todo una anécdota. Da para una película, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, los problemas los solventamos, pero la gente, la fuerza de la sociedad, fue la que sacó adelante esto. Los constructores, los comerciantes, San Diego, la alcaldesa de San Diego, las máquinas de San Diego entraban en la noche, limpiaban aquí por Calete y aquí enfrente, y se iban y regresaban. Estamos en el ¿cómo se dice? En el epicentro, en la zona cero, qué sé cómo es. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de todo eso? Bueno, pues ese esfuerzo nos dio una lección, que organizar a la sociedad daba unos resultados muy buenos. O sea, el mérito por muchas cosas. De hecho, me estaba acordando que hicimos una medalla del mérito cívico. Y esa vez no había quien dárselo, sino a la sociedad tijuanense. Se lo dimos. Estela Varela, ¿te acuerdas que es la que nos decía, hacía lo del mérito cívico y decía, pues, a la sociedad tijuanense? Y esto es lo que son ustedes. El estar al pendiente de la comunidad en los tiempos difíciles, que son siempre. O sea, hay gente con dificultad siempre en Tijuana. No es porque llueva, porque haga calor, porque tiemble, no. Hay gente con dificultad en la vida todos los días. Por razones de salud, por razones de seguridad, por razones de vivienda, por razones de seguridad jurídica. Hay una serie de situaciones que se presentan que todo el mundo está consciente de que tienen que auxiliar. Entonces,
pues Luis, el que me intentó ayudar, porque pues yo no iba a poder solo, yo era suplente, hizo un trabajo fenomenal desde el punto de vista. Y eso, pues yo creo que le surgió la vocación y dijo, pues yo sí sirvo para esto. Y dije, pues ahora te quedas, porque pues hicimos el cambio en Roques y se quedó en la situación. Y quien estaba antes en desarrollo social era una persona bien intencionada, pero se requirió con el dinamismo y con las ganas de hacer las cosas que ya conocía yo de Luis, que habíamos hecho en campaña. Entonces yo sí creo que esto es una proyección de mucho, y obviamente de Luz Helena, pues todos nos cuidamos. ¿Cómo estás, Luz Helena? Explíquenle que sí estamos haciendo algo. Pero Luz Helena, lejos de ser una periodista que criticaba, sino ella se volvió la vocera de las necesidades y sobre todo el chicotito social que es necesario de decir a la gente que tiene que hacer las cosas bien. Yo soy un convencido de eso, de la transparencia, de la obligación y de los asuntos que uno debe de cumplir cuando tiene una responsabilidad tan grande como la del voto ciudadano y la esperanza de la gente en momentos difíciles, en momentos normales. Esa fue la inspiración de todo esto, y yo creo que hay otros ejemplos como Seferino Sánchez, que anda por aquí, también fue el director de Obras Públicas, aquí está, que también le tocó su granito de arena muy importante, sobre todo con el tema de las obras públicas, se imaginan. Y muchos otros, es muy grande la cantidad de personas que hicimos. Fue un equipo que pensó en resolver los problemas, en hacer las cosas bien, hacerlas con la sociedad, y aprendimos eso porque no sabíamos cómo trabajar con la sociedad. Yo eso me dedico a platicar con mucha gente de cómo creo que deben ser las cosas, de cómo se ven, así como rinde el dinero. Si lo haces, primero, de cara a la sociedad, segundo, priorizándolo con la sociedad, que la sociedad te diga qué es lo que quiere primero. Es un programa muy importante de nosotros, que nosotros no decíamos qué es lo que la gente necesita en la colonia fulana o sultana. Ustedes me dicen lo que necesitan, yo no. Todos los asuntos que teníamos que hacer con la sociedad eran porque les preguntábamos qué quieren. No era la autoridad municipal que venía a decirles lo fregones que somos y las cosas que vamos a hacer. Al revés, aprendimos esa lección y a mí nunca se me va a borrar eso. Y yo le debo de veras un agradecimiento muy grande a Luis, porque pues, me sacó de la bronca. Muchas gracias.